Dicen que a veces la vida se ve tan en paz en la superficie, como un lago tranquilo bajo la luz de la luna, y de repente, sin avisar, una corriente oculta te arrastra hacia el fondo. Así me sentí yo. Tenía 36 semanas de embarazo. Ya soñaba con las canciones de cuna y la ropita del bebé, mientras mi esposo, él estaba ocupado destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento, yo era Elena y él era Ricardo, y nuestra casa en una zona tranquila de la sabana de Bogotá olía a café recién colado y a promesas rotas. El aire denso y frío de la mañana andina parecía cargar con el peso de algo que yo no quería nombrar. Todo comenzó con esos murmullos de la duda, esa sensación de que el piso no era tan firme como parecía. Ricardo empezó a custodiar su teléfono como si fuera una bóveda secreta llena de tesoros robados. Antes, su celular estaba sobre la mesa, abierto, sin drama. Ahora, si yo me acercaba, él lo giraba o lo metía rápidamente en el bolsillo, con esa rapidez nerviosa que solo tienen los que esconden algo podrido. Sus ojos vagaban, no hacia mí o hacia el pequeño Mateo que jugaba a sus pies, sino hacia un horizonte invisible al que yo no podía llegar. Un lugar en su mente donde yo ya no existía. En la cena, él masticaba en silencio y yo lo observaba. Esos labios que antes me susurraban «te amo», ahora solo saboreaban el engaño. Mis preguntas se disolvían en el aire frío de la sala, sin respuesta, sin eco. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?» «Normal». «¿Todo bien en el trabajo?» «Sí, todo». Era como hablarle a una pared recién pintada, lisa y sin alma. Yo me decía a mí misma que eran las hormonas del embarazo, que la paranoia se había instalado como una invitada non grata en mi cabeza. Pero en el fondo yo lo sabía. Mis instintos, la voz de la mujer dormida que todos llevamos dentro, gritaba más fuerte que cualquier razón. Una noche lo pillé. Lo vi en sus ojos. Era esa clase de pánico que no se puede disfrazar, un relámpago de terror que cruzó su rostro justo antes de que lograra poner su máscara de normalidad. Le pregunté con la voz temblando por el miedo. «¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué estás así?» Y él sonrió, una sonrisa ensayada, demasiado suave, demasiado perfecta. «No tienes nada de qué preocuparte, mi vida. Te amo con todo mi corazón». Esas palabras que alguna vez me derritieron y me hicieron sentir la mujer más segura del mundo, ahora se sintieron como astillas de vidrio en la garganta. Asentí, forzando la calma, pero por dentro algo se quebró con un sonido seco y final, como la porcelana fina cayendo sobre un piso de mármol. Y justo entonces, el destino puso su mano cruel. Su teléfono se iluminó sobre la mesita de noche. Yo estaba de espaldas, buscando un vaso de agua, pero la luz azul me hipnotizó. Solo un mensaje, solo un poquito, pero fue suficiente para destilar el veneno. Las palabras chorreaban hambre, urgencia, obscenidad. Sentí que la sangre se me convertía en hielo en las venas. En segundos, 14 años de matrimonio se vinieron abajo como un castillo de naipes bajo un soplido helado. No necesité un meteorito, solo esas 10 palabras bastardas. No lloré, no grité. La conmoción era una coraza de acero. Simplemente me quedé mirando, deslizando el dedo por la pantalla. Cada palabra que leía era una hoja afilada atravesándome el vientre. Él le había estado enviando mensajes de texto sucios y urgentes durante semanas, mientras yo dormía a su lado con nuestro hijo creciendo dentro de mí. Él le decía con detalles asquerosos cuánto deseaba probar su boca, su piel, su aliento. Ella le suplicaba que la llenara, que le hiciera sentir el calor de su cuerpo. Cada línea me abría un poco más, me arrancaba un trozo de dignidad, de historia, de futuro. Y la ironía más cruel, a mí me acababa de escribir hacía menos de una hora. Mi corazón es todo tuyo. Y no pasó ni una hora cuando le estaba escribiendo a ella cuán desesperado estaba. 2 realidades paralelas, una construida sobre una montaña de mentiras, la otra sobre la desesperación de la traición.
Lo miré desde la distancia, a través del umbral de la puerta del baño, donde él estaba cepillándose los dientes con esa tranquilidad de los criminales que se creen impunes. Me pregunté quién es este extraño que lleva la cara de mi esposo. Esa noche no pude dormir. Ricardo respiraba con calma a mi lado, como si en su conciencia no hubiera más que nubes de algodón. Yo me quedé despierta observando cómo las sombras en el techo se convertían en monstruos que bailaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos sobre ella, sus labios devorando los de ella en ese encuentro rápido y sucio en el asiento del auto. El pecho me dolía con un peso demasiado pesado para cargarlo, un nudo de rabia y náusea. Sentía que el colchón olía a ella, que el aire estaba contaminado con su aventura. Pero no podía gritar, no podía desahogarme. Mi pequeño Mateo dormía tranquilamente en la habitación contigua. Mi bebé no natal pateaba suavemente dentro de mí, reclamando su espacio. Yo cargaba el ataúd de mi silencio dentro de mis costillas, una caja hermética donde el dolor se fermentaba. Ese silencio era más fuerte, más atronador que cualquier grito que hubiera podido salir de mi garganta. Era el sonido de mi vida partiéndose a mitad. Y esto, amiga mía, esto era solo el comienzo, la tensa calma antes de la tormenta que me iba a arrancar la vida de cuajo, que iba a destrozar mi hogar y la idea que tenía de mí misma. ¿Conoces el sonido del cristal rompiéndose dentro de tu pecho? No el sonido externo, sino la sensación interna, punzante, múltiple. Eso fue lo que sentí cuando finalmente lo confronté. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo el delantal. Y mi voz se quebró al principio, pero ya no podía retenerlo. Las palabras explotaron, ásperas y llenas de pus. ¿Quién es ella, Ricardo? Dime la verdad, ahora. Él se congeló. Solo por un segundo, pero lo vi. La culpa, el terror desnudo que no pudo esconder. Luego vinieron las excusas, un río turbio de mentiras patéticas. Era solo un texto, Elena, solo una vez. No pensé con claridad. Me miró con esa cara de niño pillado robando un dulce. Pero esto no eran dulces, esto era nuestra vida, la infancia de nuestros hijos, mi cordura. Era un veneno dulce que él había estado tomando a escondidas y luego nos lo daba a beber a todos. Dios sabe que yo quería creerle, desesperadamente. Quería agarrarme a la mínima paja que me ofreciera para no hundirme. Pero sus palabras no coincidían con la porquería que había leído en su teléfono. Ellos no solo habían coqueteado, habían planeado encuentros, se habían suplicado el cuerpo del otro con una urgencia que me revolvía el estómago. Y luego lo dijo, el puñal que me atravesó el pecho y se instaló en mi alma. Fue solo una vez, Elena, en el carro, solo una vez, te lo juro. En el carro. La frase resonó en mi cráneo como disparos cercanos. ¿En nuestro Toyota? ¿El mismo donde yo llevaba a Mateo a la guardería? ¿Donde íbamos los domingos a misa? ¿Donde él había acariciado mi vientre? Mi estómago se retorció no solo por la traición en sí, sino por el asco profundo. Yo estaba cargando a su hijo en mi cuerpo, sufriendo los achaques del final del embarazo, mientras él se enredaba con otra mujer en el asiento trasero del auto como un par de adolescentes sin decencia. La humillación quemó más que el fuego. Se convirtió en una cicatriz invisible pero ardiente en mi piel. Me juró que no significó nada, que su corazón seguía siendo mío, inmaculado, puro. ¿Pero cómo? Dime, ¿qué clase de hombre sostiene a una mujer en sus brazos, le susurra juramentos de fidelidad y al mismo tiempo le escribe obscenidades a otra y todavía se atreve a decir que su corazón es puro? Su corazón no estaba bien puesto, estaba podrido, lleno de huecos y grietas por donde se escapaba la decencia. Era un órgano enfermo latiendo bajo la camisa. Lo miré y por primera vez en 14 años no reconocí al hombre que tenía delante.
La forma de su nariz era la misma, el lunar junto a su oreja seguía ahí, pero todo detrás de sus ojos había cambiado. Era una máscara vacía, un cascarón. Ya no era mi esposo, era un extraño, un miserable que se puso la piel de Ricardo para vivir su mentira. Los días que siguieron fueron un infierno lento, un arrastrarse constante por un desierto de dolor. Él siguió con sus rutinas como si el mundo no se hubiera acabado, sonriendo a Mateo, haciendo el café con ese ritual que tanto me gustaba, deslizando el dedo por su teléfono ahora con miedo notorio. Pero para mí cada segundo era veneno puro, cada sonido de su risa, cada ola casual me cortaba como una cuchilla fría. Era imposible desver lo que vi, era imposible desaprender lo que ya sabía. La verdad era un tatuaje invisible en mi alma. Por la noche, cuando él intentaba acercarme, me encogía. Mi piel recordaba cada palabra que le escribió a la otra, cada caricia que regaló. Ya no estaba acostada junto a mi esposo. Estaba atrapada junto al hombre que mató mi confianza. Me sentía como una prisionera en mi propia cama, contando los minutos hasta el amanecer. Seguía diciéndome que tenía que ser fuerte por el bebé, por Mateo, pero la fuerza se sentía como una broma cruel. Por dentro me estaba rompiendo en pedazos cada vez más pequeños. Me desintegraba lentamente. Y sin embargo, en algún lugar, entre las grietas de mi corazón fracturado, una pequeña chispa comenzó a arder. No era la chispa tonta de la esperanza, era la llama fría de la venganza. Si él pensaba que la infidelidad iba a ganar y que su sucio secreto iba a quedar sepultado, estaba muy equivocado. Esta historia, la de mi dolor y mi honor, no había terminado. Iba a haber justicia, y sería mi justicia. ¿Sabes lo que nunca te dicen? Que la traición no solo te rompe el corazón, te afila la mente. El dolor se convirtió en mi arma más eficaz, mi mejor aliado. Y en esa tormenta de pena y rabia tomé una decisión, tan clara y fría como el hielo en un vaso de aguardiente. Si él creía que podía enterrar la verdad bajo excusas baratas, yo me aseguraría de que esa verdad fuera tallada en piedra para que todos la vieran. Empecé a coleccionar las pruebas, cada migaja de su suciedad, capturas de pantalla con la hora exacta, mensajes que me quemaban las manos al leerlos, nombres de lugares que antes eran misteriosos y ahora tenían sentido. Cada mentira que él creyó haber escondido, yo la arrastré hacia la luz con una determinación que me asustaba. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mis hijos. Ellos merecían una madre que no se doblegara ante la decepción, que no se quedara llorando en un rincón. Merecían un hogar limpio de podredumbre. Luego llegó el enfrentamiento que lo terminó todo. Ya no eran susurros en la noche con voz rota. Ya no eran lágrimas silenciosas sobre la almohada. Esta vez era fuego puro. Lo puse contra la pared. Le dije, con una calma que lo desarmó más que cualquier grito, que lo sabía todo. Puse la verdad sobre la mesa, clara y afilada como un juego de cuchillos de plata. Y observé cómo su máscara se resquebrajaba, cómo su alma se desnudaba ante mis ojos, dejando ver lo pequeño y cobarde que era. Él suplicó, prometió enmiendas, juró por la vida de sus hijos, pero cada palabra solo lo hacía parecer más insignificante, más débil, más patético. Había apostado a su familia, nuestro futuro, nuestra historia, y ahora la casa de naipes de su vida se le venía encima. Yo no grité, no lloré. Solo le dije con la voz firme como el acero, ya perdiste, Ricardo, y me perdiste para siempre. ¿Y la justicia? ¡Oh, sí que llegó! Yo lo expuse, no solo a mí misma, sino a todos los que debían saber. Su aventura ya no era una sombra vergonzosa, era la luz de un mediodía brillante que lo dejó al descubierto. Su amante, esa mujer que creyó que podía robar lo que no era suyo, perdió su propia máscara de decencia. Los dejé el uno con el otro,
Dos mentirosos enredados en su propia vergüenza, obligados a mirarse en el espejo de su miseria. Pero yo me fui, no rota, no derrotada, mucho más fuerte, más astuta, llevando a mis hijos hacia un futuro libre de mentiras, donde el aire se sentía más ligero. ¿Sabes lo que se siente? Volver a respirar después de haber estado ahogándote durante meses. Así sabe la libertad, así sabe la dignidad. Él pensó que la infidelidad siempre ganaría, que la mujer traicionada siempre se quedaría llorando, perdonando por miedo. Pero no esta vez. Esta vez la verdad ganó. Esta vez la justicia, mi justicia triunfó. Y yo, Elena, gané. La noche en que lo supe, cuando la verdad me golpeó como una ola de agua sucia, mi cuerpo reaccionó de la manera más extraña y traicionera. Yo, Elena, la mujer embarazada a punto de explotar de rabia y pena, sentí que mi respiración se aceleraba tanto que el aire no llegaba a mis pulmones. En lugar de eso, una risa fría, casi histérica, subió por mi garganta. No era alegría. Era el sonido de la locura asomándose por la ventana. Ricardo me había confesado la única vez, en el carro, pero yo sabía que había más. Una mujer no escribe esas obscenidades con tal urgencia por un encuentro casual. El diablo siempre miente, y Ricardo era su mejor discípulo. Mi primer impulso fue empacarle sus cosas en una maleta vieja y lanzarlas al jardín, bajo la lluvia fría de la sabana. Pero el miedo de la mujer gestante, la que protege el nido por encima de su propio honor, me detuvo. ¿A dónde iría yo con Mateo y el bebé que venía en camino? ¿A la casa de mi madre a cargarla con mi miseria? No. Decidí que, si iba a haber un derrumbe, él iba a ser el último en saber cuándo caería el techo sobre su cabeza. El silencio se convirtió en mi nuevo aliado, pero con un filo oculto. Mi silencio ya no era sumisión, era estrategia. Empecé a observarlo, con una frialdad quirúrgica que nunca creí poseer. Ricardo, el Ricardo de los 14 años, el hombre que me traía flores y me preparaba café, se había desvanecido. Solo quedaba un actor mediocre, intentando interpretar al esposo en una obra de teatro que se estaba quedando sin público. Me dolía la cabeza de tanto fingir. Fingía interés en su día, fingía disfrutar del sabor de la cena, fingía que el roce de su mano no me daba náuseas, pero mis ojos eran cámaras de vigilancia. Noté que al subir a la ducha, dejaba el teléfono por un momento sobre el aparador del baño, envuelto en la toalla para que el vapor no lo dañara. Un descuido de apenas 3 minutos. 3 minutos, que en mi nueva vida de detective valían oro. Una mañana, mientras él canturreaba una canción de Juanes bajo el agua, actuando el papel del padre feliz, me acerqué al aparador. Mi corazón latía con la violencia de un colibrí atrapado. Sentí que la mano me temblaba, pero la voluntad de saber la verdad me daba una fuerza brutal. Desbloqueé el teléfono, y allí estaba, un laberinto de mensajes borrados, de números anónimos, de aplicaciones ocultas que yo no conocía. No era solo ella. Había un rastro de coqueteos casuales con otras mujeres. Él era un predador, un coleccionista. Pero la amante principal, la que le había hecho promesas y planes, se llamaba Silvana. Y ella, la estúpida, usaba una aplicación de mensajería que guardaba una copia de seguridad en la nube, algo que Ricardo había pasado por alto, un error de novato. Mientras el agua corría en la ducha, yo hice mi trabajo. Capturé y reenvié a mi propio correo, uno que él no conocía, toda la conversación, cada palabra obscena, cada promesa de futuro, cada queja sobre mí, su esposa embarazada. Le escribió a Silvana que yo era una carga emocional y que solo esperaba que naciera el niño para poder ser libre. ¡Libre! Usó la palabra libre para referirse al abandono. Al leer eso,
El dolor dejó de ser una pena romántica y se convirtió en una rabia incendiaria. No iba a permitir que me convirtiera en una carga. Él iba a cargar el peso de su vergüenza. Ricardo salió de la ducha, envuelto en una toalla, oliendo a jabón de almendras, y me dio un beso en la frente. «Qué milagro verte despierta tan temprano, mi amor», me dijo con una sonrisa limpia. Tuve que contener el impulso de abofetar esa cara de impostor. El bebé no me dejó dormir, mentí, acariciando mi vientre. Él se fue a trabajar, dejándome sola en esa casa que ahora se sentía como una prisión de cristal, llena de las pruebas de su traición. El proceso de recolección duró una semana. Cada mañana un nuevo descubrimiento. Recibos de hoteles de paso camuflados como gastos de combustible, llamadas de 50 segundos a números desconocidos, regalos caros que nunca llegaron a casa. Él se había convertido en un fantasma, una sombra que iba y venía. Yo, mientras tanto, engordada con el bebé, y mi rostro se hacía más pálido, más hermoso en su dolor silencioso. La gente me decía: «Elena, estás radiante». Yo sonreía, pero por dentro sentía que la piel se me pudría. En las tardes, cuando Mateo estaba con su abuela, yo me sentaba frente al computador y organizaba la evidencia. Creé una carpeta llamada Proyecto Dignidad, y dentro 3 subcarpetas: la mentira del carro, los mensajes de texto, Silvana y los regalos, las facturas y recibos, y la confesión de un cobarde, sus palabras sobre mí. No era solo un divorcio, era la preparación de una guerra judicial. La traición de Ricardo había desatado una inteligencia en mí que yo no sabía que tenía, una mezcla de miedo, dolor y una necesidad ancestral de proteger a mis crías. Él creía que yo era esa mujer tonta, envuelta en pañales y miedos. Se equivocaba. Me había convertido en una estratega silenciosa. Un domingo, Ricardo decidió ser el padre de familia ideal. Nos llevó a comer a un restaurante de Paipa, a las afueras de Bogotá. La luz del sol se reflejaba en el vidrio del auto. Él reía con Mateo, me tomaba de la mano y me preguntaba cómo me sentía. Era una escena perfecta, una maldita y cruel postal de la vida que ya no teníamos. Y fue justo ahí, en la mesa del restaurante, con el olor a ajiaco y a leña quemada flotando en el aire, que vi el error más grande de su vida. Pagó la cuenta con una tarjeta de crédito diferente a la habitual, la tarjeta de emergencias, que solo él usaba. La revisó rápidamente y la guardó en su billetera con un gesto protector. Mi mente hizo clic. ¿Por qué usaría esa tarjeta para un simple almuerzo familiar? Esa noche, cuando Ricardo roncaba con la pesadez de los que no tienen conciencia, tomé su billetera. Mi corazón estaba inmóvil. El aire en la habitación era tan denso que era difícil respirar. Saqué la tarjeta de emergencia. Sentí un escalofrío al notar que la fecha de vencimiento estaba muy próxima. ¿Y si era una señal? Anoté el número, el código de seguridad y la fecha. Y luego la devolví, sin dejar rastro, como una ladrona profesional. Al día siguiente, desde la oficina de una amiga que no tenía conexión con mi vida, llamé al banco. Me hice pasar por Ricardo. Fingí su voz, su acento. Perdí mis estados de cuenta. Dije, ¿podría enviarme un resumen de los últimos 6 meses a un correo electrónico temporal? El empleado, aburrido y desatento, no preguntó nada. Simplemente hizo su trabajo. A las 2 horas, el correo llegó. Abrí el archivo PDF con manos que temblaban de anticipación y terror. Y ahí estaba. No una vez, ni 2, sino 10 veces. 10 estancias de hoteles de paso de mala muerte en el sur de la ciudad. 10 veces en los últimos 3 meses. Todo meticulosamente detallado. Hora de entrada, hora de salida, el costo exacto. No fue en el carro. Él me había mentido con la historia del carro para minimizar el impacto. Habían sido encuentros planificados, un patrón de engaño sistemático.
Al ver la fecha del primer encuentro sentí que me iba a desmayar. Era el día después de que habíamos celebrado el anuncio de mi segundo embarazo con una pequeña fiesta. Mientras yo brindaba por la vida, él ya estaba brindando por su traición. El cinismo de Ricardo era tan grande que casi me aplasta. En ese momento, la pena se evaporó por completo, dejando un residuo de furia pura y acerada. Ya no era una esposa engañada, era una víctima preparada para el contraataque. El bebé pateó en mi vientre, como dándome una señal. «Mamá, despierta, es hora de pelear». Decidí que el cliffhanger no sería para el público, sino para él. El dolor de Ricardo no iba a ser un golpe rápido, sería un proceso lento, un goteo constante de humillación y pérdida. Y yo iba a ser la encargada de abrir la llave para que empezara a gotear. Empecé a cambiar las cerraduras de la casa, una por una, bajo la excusa de que las viejas estaban fallando y la seguridad de Mateo era lo primero. Él ni siquiera se molestó en preguntar por qué. Estaba demasiado inmerso en su propia vida secreta. Yo anotaba los números de serie de las nuevas cerraduras en mi cuaderno, la única que tenía la llave maestra. La noche siguiente, le preparé su cena favorita, bandeja paisa, un plato de la región, pesado, grasoso y delicioso. Serví su comida con una sonrisa radiante, la sonrisa de una esposa que había perdonado y olvidado. Él me miró con una mezcla de alivio y condescendencia. Pensó que ya había ganado, que su mentira había triunfado y que yo, la mujer embarazada, me había resignado a mi destino. Pero mientras él devoraba su comida, yo sostenía en mi mano el control remoto de la televisión. Y sin previo aviso, en medio de su segundo bocado, cambié el canal. No puse un noticiero. Puse una entrevista a una famosa abogada de divorcios de la capital. La abogada hablaba sobre la importancia de la evidencia digital en casos de infidelidad. El título de la pantalla decía en grandes letras rojas: «La traición no paga. ¿Cómo la evidencia digital garantiza la justicia?». Ricardo se atragantó con el frijol. Me miró, con los ojos saliéndose de las órbitas. Su sonrisa se borró de golpe. «¿Qué haces, Elena?», preguntó con un hilo de voz. «Solo me estoy informando, mi amor», le respondí, con la dulzura más mortífera que pude invocar. «Dicen que es bueno saber cuáles son nuestros derechos. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar, ¿verdad?». Y seguí comiendo mi arroz, mirando a la abogada que sonreía con la crueldad de una esfinge. Ricardo, en cambio, ya no probó más la comida. Solo se quedó ahí, sentado, rígido, sudando frío en una noche fría, dándose cuenta que el juego que él creía haber ganado apenas estaba comenzando. Y yo era la única que conocía las reglas de este nuevo sangriento juego de ajedrez. Aquel ambiente en la mesa, tan pesado como la bandeja paisa que se había quedado a medio comer, se cortaba con un cuchillo. Ricardo no durmió esa noche. Se levantaba, caminaba por la casa, volvía a la cama y yo fingía dormir, disfrutando cada suspiro ansioso, cada movimiento torpe. Yo, Elena, con mi vientre gigante y mi mente afilada, sentía el poder que otorga el conocimiento. Él, el traidor, creía que solo había visto el título de un programa de televisión. No sabía que yo había leído el guión completo de su ruina. La mañana siguiente fue un teatro de lo absurdo. Ricardo me pidió ir a desayunar a un lugar especial, a un café cerca del centro de Bogotá. Era su intento patético de reparación. Yo acepté, por supuesto. Necesitaba verlo, estudiarlo, entender la magnitud de su error. Mientras tomábamos el chocolate caliente, él me hablaba de planes futuros, de la llegada del bebé, de comprar una casa más grande. Todo mentira, todo teatro, pensaba yo mientras le sonreía con una mueca de hielo. Quiero que sepas, mi vida, que lo del otro día fue un error estúpido. Te amo, eres mi familia, esa mujer no significa nada, me susurró, agarrando mi mano con una desesperación que casi parecía real. Lo sé, Ricardo, le respondí. Mi voz era baja, cargada de esa melancolía que confunda el dolor con la resignación. Pero la confianza,
La confianza es como el cristal roto. Se puede pegar, sí, pero siempre quedan las grietas. No sé cómo voy a hacer para que esas grietas no se noten. Necesito tiempo. Su rostro se iluminó. Tiempo. Eso era lo único que él pedía, la oportunidad de borrar los rastros. Él interpretó mi necesidad de tiempo como una puerta entreabierta al perdón. Pero mi tiempo no era para perdonar, era para ejecutar. En los días siguientes, el miedo lo convirtió en un esposo perfecto. Me traía flores que olían a disculpa, me hacía masajes en los pies, se ocupaba de Mateo con una devoción que antes era intermitente. Él estaba pavimentando el camino del regreso. Yo, mientras tanto, seguía excavando el foso. La carpeta Proyecto Dignidad ya no era suficiente. Descubrí que la tal Silvana no era solo una aventura de carne. Ella era una mujer con ambición. Ricardo era un ejecutivo de alto nivel en una compañía de exportaciones, con acceso a información delicada. En las conversaciones, ella no solo preguntaba por su cuerpo, preguntaba por las inversiones, por los contactos, por los posibles ascensos. ¿Cuándo te nombran gerente de la división, mi amor? Así tendremos más para nosotros, le había escrito. Al leer esto, sentí un escalofrío de un tipo diferente. No era solo traición pasional, era conspiración. Silvana no solo buscaba amor, quería la llave de mi vida, quería tomar mi lugar, mi estatus y mi futuro financiero. La rabia que sentí era tan intensa que mi cuerpo tembló bajo las sábanas. Él no solo había roto el matrimonio, había puesto en peligro el patrimonio de mis hijos por una mujer que era básicamente una cazafortunas bien vestida. Mi investigación dio un giro profesional. Me centré en Silvana. Usando un perfil falso de redes sociales, al que llamé La Sombra de Bogotá, empecé a seguirla. Ella era activa, demasiado activa. Publicaba fotos de ropa cara, cenas elegantes y, lo más importante, de su trabajo. Era una joven asistente en la empresa competidora directa de Ricardo. Ahí estaba. El conflicto de intereses, el nido de víboras. Silvana no solo le robaba el cuerpo a mi esposo, sino que probablemente le estaba robando información a la compañía, usándolo como un peón estúpido. Ricardo no era el cazador, era la presa. Y yo, Elena, iba a salvar a mi familia de esa red de engaño, aunque tuviera que exponer a mi propio esposo en el proceso. Un miércoles, Ricardo se fue a un viaje de negocios a Cali por 2 días. Me besó, me dijo te amo, y partió con ese aire de importancia que tienen los ejecutivos. Tan pronto como el taxi se perdió de vista en la calle neblinosa, activé mi plan B, el plan de la infiltración. Yo sabía que Ricardo guardaba una agenda de papel, de esas elegantes de cuero, en su escritorio en la casa. No la usaba para citas importantes, sino para números de teléfono personales que no quería guardar en el móvil y, lo más crucial, las contraseñas de emergencia. Él siempre decía, nunca confíes en la nube, Elena. Las contraseñas importantes, en papel. El escritorio estaba cerrado bajo llave, pero Ricardo, en su arrogancia, había dejado la llave de repuesto en el fondo de una caja de herramientas, creyendo que yo jamás hurgaría allí. ¡Qué estúpido! Busqué la caja, encontré la llave y, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, abrí el cajón. Allí estaba la agenda. Olía a cuero y a colonia barata de hotel. La abrí y en la última página, un nombre, Gustavo, y un número de teléfono. Abajo, una nota, inversión de alto riesgo, no mencionarle Elena. Mi respiración se cortó. ¿Inversión de alto riesgo? Ricardo nunca hacía nada sin consultarme. Él me había estado robando, desviando dinero para algo que él quería esconder, probablemente para Silvana. Ya no era un simple adúltero, era un ladrón de mi estabilidad. No dudé. Usé mi teléfono de emergencia, el que tenía el chip prepago que solo usaba para llamadas anónimas, y marqué el número de Gustavo. Fingí ser un asistente de contabilidad, con una voz formal y ligeramente irritada. Llamo de parte de Ricardo Pérez. Dije el apellido de mi esposo con una firmeza que me sorprendió a mí misma.
Estoy revisando unas cifras y necesito confirmar un dato. ¿Podría recordarme el monto total que el señor Pérez invirtió con usted el mes pasado? Gustavo, el inversionista de alto riesgo, me dio la cifra sin dudar, molesto por la interrupción. La cifra era astronómica, suficiente para pagar un apartamento pequeño en el norte de Bogotá. Me agradeció la llamada y yo colgué, sintiendo el peso de ese número. Ricardo no solo quería ser libre de mí, sino que quería irse con el bolsillo lleno, dejándonos a Mateo, al bebé y a mí en la calle, con la excusa de que las finanzas estaban mal. La ira me dio la claridad de una heroína de cine. Llamé a mi amiga Mónica, la única en quien confiaba. Mónica, necesito un favor que solo tú puedes hacer. Necesito que me presentes al mejor abogado de divorcios de la ciudad, el que no tiene piedad, y lo necesito en 2 horas, en un lugar discreto. Es urgente, la vida de mis hijos está en juego. Mónica no preguntó. Sabía por el tono de mi voz que la situación era terminal. 2 horas después, yo estaba sentada en un oscuro café del centro, no lejos de donde Ricardo y yo habíamos tomado el chocolate. Frente a mí estaba el doctor Armando Silva, un abogado con fama de ser un tiburón de la ley, con ojos fríos que analizaban cada palabra. Le mostré mi carpeta, Proyecto Dignidad, las capturas de pantalla, los recibos de hotel, la factura del almuerzo pagado con la tarjeta de emergencias y, lo más importante, la cifra de la inversión secreta con Gustavo. El doctor Silva leyó todo con la misma calma con la que se lee un periódico. Luego cerró la carpeta, me miró por encima de sus gafas de montura de oro y me dijo una frase que se me grabó en el alma. Señora Elena, usted no es una víctima, es una estratega. Con esta evidencia, no solo obtendrá el divorcio, obtendrá la custodia total, una compensación económica ejemplar y su esposo va a terminar cargando el peso de su propia mentira. Él le ha robado a usted. Nosotros vamos a recuperar su vida, pero necesito que me prometa algo. Ni una palabra a él. ¿Cero emoción? ¿Cero lágrimas? Solo silencio absoluto hasta que le demos el golpe final. Me sentí como una general a punto de ir a la batalla. El doctor Silva preparó los papeles del divorcio, la demanda por malversación de fondos conyugales y la orden de restricción. Firmé todo con una mano firme. Ya no temblaba. El miedo había sido reemplazado por la convicción. Esa noche, Ricardo regresó de Cali. Estaba cansado pero radiante. «Extrañé la casa, extrañé tu olor», me dijo abrazándome. Yo lo abracé de vuelta. El olor de su camisa era una mezcla de avión, colonia y, sí, un perfume dulce que no era el mío. Olía a Silvana. Pero mi rostro era de mármol, mi abrazo una caja de hierro. «Te extrañé mucho, mi amor», le mentí. Él sonrió, aliviado. «¿Ves, Elena? El tiempo lo cura todo». Yo sonreí también, mientras pensaba. No, mi querido Ricardo, el tiempo no cura. El tiempo es solo el intervalo entre tu crimen y tu castigo. Y el castigo estaba a punto de caer sobre su cabeza con la fuerza de un rayo en la cordillera. Yo era la calma antes de ese trueno. Yo era la actriz perfecta en el papel de la esposa perdonadora. Solo tenía que esperar el momento preciso, el momento que mi abogado y yo habíamos planificado. Él no sospechaba que, bajo la suave luz de la lámpara de la sala, yo no estaba tejiendo la ropita del bebé, sino tejiendo la soga para su cuello. Los días se deslizaron con una lentitud insoportable, pero cada minuto era una cuenta regresiva hacia mi libertad. La casa, que antes me asfixiaba, ahora era mi búnker, mi centro de operaciones. Ricardo estaba relajado. Su arrogancia era una burbuja que lo aislaba de la realidad. Él creía que su confesión a medias, su breve viaje y sus flores de supermercado habían comprado mi silencio. Se había convencido a sí mismo de que el crimen perfecto existía y que él lo había cometido. ¡Qué ingenuo!
Yo, Elena, con la dulzura de un caramelo envenenado, me ocupaba de mi hogar, de Mateo y de la agenda secreta que llevaba mi abogado, el doctor Silva. Habíamos fijado la fecha. La entrega final sería el día del baby shower, dentro de 10 días. Un evento lleno de familia y amigos. Un escenario perfecto para el gran final. Era cruel, lo sé, pero la justicia, a veces, necesita un toque de teatralidad para ser recordada. Yo no quería que él simplemente se fuera, yo quería que cayera bajo el peso de la vergüenza ante los ojos de todos los que él había engañado. Mientras esperaba, mantuve mi rol de la esposa cariñosa y ligeramente melancólica. Un día, Ricardo regresó a casa y me dio un regalo, un pequeño y feo collar con una gema sintética. Es para que sepas que eres preciosa, mi amor, y que todo esto lo hacemos por ti y por los niños, dijo con una voz cargada de falso arrepentimiento. Yo asentí, forzando una sonrisa. ¡Qué detalle!, le respondí. Pero mi mente voló a Silvana. Me pregunté, ¿qué le habrá regalado a ella? Y mi instinto, esa voz que ya no me fallaba, me dijo, busca el perfume, Elena, búscalo en el carro. Esa misma tarde, salí con la excusa de comprar más leche para Mateo. Fui al auto de Ricardo, nuestro Toyota gris, el mismo que había sido testigo de su traición. Abrí la guantera y no encontré nada. Revisé los asientos traseros, la alfombra, buscando cualquier rastro. Y entonces mi mano rozó algo en el bolsillo lateral del asiento del conductor. Era un recibo arrugado, de una perfumería de alta gama en un centro comercial exclusivo. No era un perfume para mí, era la fragancia exótica que Silvana había estado promocionando en su perfil de Instagram, el perfume de la otra. El recibo era por 3 veces el valor del collar que Ricardo me había regalado a mí. Sostuvo el papel entre mis dedos. No sentí rabia, sino una calma helada. Era la última pieza del rompecabezas de su miseria moral. La desproporción de los regalos no era un accidente, era una declaración de su verdadero valor hacia cada una de nosotras. Yo era la fachada barata, Silvana era la inversión cara. Le tomé una foto al recibo, la envié a la carpeta Proyecto Dignidad y lo devolví a su lugar. El olor del perfume de Silvana se había impregnado sutilmente en la tela del asiento. Era el olor de su victoria a medias. Al llegar a casa, Ricardo me preguntó con ansiedad, ¿qué compraste? ¿Todo bien con el auto? Sí, mi amor, solo me distraje un poco viendo a una pareja pelear en el estacionamiento, le dije. ¿Por qué peleaban?, preguntó él con nerviosismo perceptible. ¡Tonterías! Al parecer la esposa había descubierto que él le había comprado un perfume carísimo a su amante, le conté, mirándolo fijamente. Mi voz era suave, como la de narradora de cuentos. Vi como el color se le iba del rostro a Ricardo. Su piel se puso del tono del papel mojado. Él tosió y desvió la mirada. ¡Qué hombres tan estúpidos!, ¿no?, dijo, forzando una carcajada débil. Yo sonreí y pensé, sí, mi amor, estúpidos y predecibles, y tú eres el más estúpido de todos. El doctor Silva, mi abogado, me había aconsejado un último paso antes de la confrontación. Necesitábamos un testimonio, una prueba visual de su coartada. Yo ya tenía la evidencia de las transacciones, pero la ley andina es meticulosa con el contexto. Faltaban 2 días para el baby shower. Yo llamé a Ricardo al mediodía. Mi amor, me siento muy mal. Creo que el bebé se va a adelantar. Necesito que vengas a casa ahora, le dije con una voz temblorosa. La actuación de mi vida. Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz profesional y fría. Elena, es imposible. Estoy en una reunión importantísima con los clientes de Cali. ¿Sabes que el contrato de exportación depende de esto? Llama a Mónica, tu amiga. Yo voy en cuanto termine, ¿sí? Me colgó. En lugar de rabia, sentí una profunda decepción por el tipo de hombre en el que se había convertido. Pero su rechazo era una bendición legal. Llamé a Mónica y le dije que ya no era necesario. Luego me vestí y con la pesadez de mi vientre me fui al centro de la ciudad. Fui directamente a su oficina. Subí en el ascensor con el corazón en la garganta.
Al llegar a su piso, la secretaria me saludó con una sonrisa forzada. «Señora Elena, qué sorpresa. El señor Ricardo está en una reunión privada». «Lo sé, querida. Es que olvidó algo importantísimo. Una carpeta que necesita urgente para esa reunión. Solo voy a entrar y salir». La secretaria, desarmada por mi vientre y mi aparente angustia, cedió. Me indicó la sala de conferencias. Abrí la puerta con una cautela que era más bien teatral. Y allí, en la inmensa mesa de caoba, no había clientes de Cali, no había carpetas de exportación. Solo estaban Ricardo y Silvana, solos. Ella estaba sentada muy cerca de él, con la mano sobre su brazo, riendo de una manera íntima. Estaban bebiendo vino y comiendo unos bocadillos de pan de bono. La habitación se quedó en silencio. El aire era pesado, sofocante. Silvana se puso pálida al verme. El vaso de vino en su mano tembló. Ricardo se levantó de un salto, tropezando con la silla. Su rostro era un mapa de terror. «Elena, ¿qué haces aquí?», susurró, con una voz que no era más que un jadeo. Yo no grité, no lloré. Solo me quedé parada en el umbral, dejando que la luz del sol lo iluminara a él y a su amante en el acto. Mi silencio era mi arma más letal. No dije ni una sola palabra. Simplemente abrí mi bolso, saqué mi teléfono y tomé una foto. 1, 2, 3 tomas rápidas. El ángulo era perfecto. Él, ella, la mesa de conferencias, el vino y el pan de bono. La prueba visual de que me había mentido para tener su cita clandestina. Silvana soltó un chillido ahogado y se cubrió el rostro. Ricardo intentó acercarse, con las manos extendidas. «Espera, Elena, ¿puedo explicarlo?». Di un paso atrás. Mi rostro era una máscara de absoluta frialdad. Levanté mi mano en un gesto que lo detuvo en seco. No necesitaba más. Tenía el contexto, la prueba visual del desprecio. «No tienes que explicar nada, Ricardo», le dije, con una voz tan suave que era más aterradora que cualquier grito. «Todo lo que necesitaba saber, ya me lo dijiste. Y todo lo que necesitaba, ya lo tengo». Giré sobre mis talones y me fui, dejando la puerta abierta para que el eco de su traición resonara en esa sala. No miré hacia atrás. Bajé por el ascensor sintiendo una euforia extraña, una ligereza que me había sido negada por meses. El bebé en mi vientre pateó, como aplaudiendo el final de la función. 2 días después, llegó el día del baby shower. La casa estaba llena de risas, regalos y el olor a flores. Mi familia, mis amigas, su familia, todos estaban allí. Ricardo estaba radiante, actuando el papel del futuro padre, haciendo chistes, bebiendo gaseosa con una sonrisa. Estaba seguro de que yo ya había perdonado su desliz. Y entonces, a la mitad de la celebración, cuando él estaba dando un discurso sobre la importancia de la familia, la puerta se abrió con una discreción que heló la sangre. Entró el doctor Armando Silva, acompañado por 2 hombres de seguridad y una notaria. El abogado llevaba un portafolio de cuero, grueso y serio. Ricardo se quedó en silencio, con la palabra felicidad a medio pronunciar. Su sonrisa se desvaneció. El doctor Silva caminó hacia él, con la frialdad de un juez. Se detuvo justo en el centro de la sala, ante todos nuestros invitados. «Señor Ricardo Pérez», dijo el abogado, con una voz alta y clara que se escuchó sobre el murmullo de los invitados. «En nombre de mi clienta, la señora Elena Montoya, le entrego formalmente esta orden de restricción inmediata y la demanda de divorcio por adulterio sistemático y malversación de bienes conyugales». Le extendió los documentos. Ricardo no los tomó. Estaba paralizado, mirando mi rostro. «Elena», susurró, con una súplica en sus ojos. «No, Ricardo». Mi voz era la única que no temblaba. «Esta es la justicia que tanto deseabas. Ahora miren a este hombre. Miren al que prefirió comprarle un perfume caro a su amante que proteger el futuro de sus hijos. Miren al hombre que invirtió en una vida secreta el dinero que era de mis hijos. Miren al ladrón que se esconde detrás de la máscara de un padre. Tú ya perdiste, mi amor, y esta casa es mía. Tú te vas ahora mismo». La madre de Ricardo se llevó las manos a la boca.
Los amigos murmuraban. El aire se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el llanto de Mateo, asustado por la tensión. Ricardo, humillado, derrotado, agarró los papeles del suelo. No había vuelta atrás. Yo había ganado la batalla, no con lágrimas, sino con evidencia, dignidad y la fuerza que me dio el amor por mis hijos. Lo vi marcharse, custodiado por la vergüenza y los guardias. Y en ese instante mi bebé se movió en mi vientre, fuerte, anunciando su llegada. La vida nueva siempre se abre paso, incluso después de que la mentira más grande es desenmascarada.